Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Enfoques. Gracias por acompañarnos semanalmente en este espacio que trata de llevar análisis económico y político a todos ustedes. El día de hoy tenemos la suerte que nos acompaña el economista Fausto Ortiz. Recordamos que él fue ministro de Economía en el primer gobierno y durante los primeros meses del expresidente Rafael Correa, y ha sido además un duro crítico de las diferentes medidas que se han tomado o que se tomaron a lo largo de esos 10 años luego de que él salió del ministerio. Hay una serie de elementos, economista Ortiz, que miramos en el país. Al momento hay una reforma tributaria y hay un presupuesto general del Estado presentado a la Asamblea. ¿Cómo evaluar estos dos elementos importantísimos para lo que va a ocurrir en el 2018? ¿Y qué elementos como público, como asambleístas, como ecuatorianos debemos tener frente a estos dos temas? Reforma tributaria que muchos dicen, incluido usted, que no es tal, que no se ha hecho ningún cambio, pero también un presupuesto que nos habla de 34.000 millones de dólares cuando hablamos de una economía, sobre todo pública, con graves problemas de flujo de caja. Sí, gracias, Claudia. Saludos cordiales. El tema acá es el siguiente, ¿no? La reforma del Estado debería ser el instrumento que marque la ruta del gobierno y que evidencie lo que el gobierno está planteando, que está tratando de hacer. El gobierno dice que está arrancando en un proceso de control del gasto, reducción del gasto público. Por ahí dicen que están reduciéndole el 10% el salario del segmento económico más alto en salarios de la burocracia. Pero uno encuentra luego eso y lo traduce en el presupuesto y dice, mira que el presupuesto del Estado en nómina crece 9.3%. Entonces, ¿dónde está el recorte? Luego sigue bajando en el presupuesto y encuentra bienes y servicios de consumo que crece 28.5%. Es decir, en una economía que está estancada en los últimos 3 años, el 2015 creció apenas 0.1%, el 2016 cayó 1.6%, el 2017 quizás crezca 1,5%. Y entonces en promedio está estancada, pero el bienes y servicios de consumo crece 28%. Y luego en los gastos de intereses por deuda, el gobierno no los refleja íntegros para tratar de no deteriorar su déficit fiscal, que para el año 2018 lo plantea en 4.000 millones. 700 millones menos que el año anterior, pero el año 2017, que es el año que estamos corriendo, el gobierno en su proforma presupuestaria dice 4.700 y el Ministerio de Finanzas aún dice 6.700 millones de dólares en su página web del Ministerio de Finanzas, que es donde se ejecuta día a día. Y de acuerdo a los cálculos que ustedes realizan como analistas, apuntamos a un déficit de 4.000 millones o de 6.000 millones. No, es mucho más cercano a 6.000 millones, claramente, el año 2017 y el año 2018 el gobierno también. O el señor presidente tiene un discurso y unas cifras, y el propio Ministerio de Economía de su gobierno tiene otras. Esa es la parte compleja de entender, digamos. Entonces, esto es claro, se va a acabar en la discusión para el año 2017, el 1 de enero del 2018, cuando ya tengamos la cifra cuánto real. Se gastó y cuánto nos faltó. Claro, y entonces también eso va a empezar a deteriorar la credibilidad de la información económica, de los actores económicos, de los voceros económicos del gobierno. Y eso en cuanto al tema presupuestario, ¿no? El gobierno insiste, por ejemplo, en decir que en el presupuesto se ubica 3.200 millones por ingresos de capital, donde está el petróleo como principal elemento, que lo comparan contra el presupuesto del año anterior y siguen siendo los mismos 3.200, es decir, están iguales. Pero se olvidan que en el ejercicio del 2017, en sus 5 o 6 meses de gobierno, ya ahí en esa cuenta han bajado 800 millones porque saben que no lo van a lograr. La cuenta del mes de octubre tenía 1.400 millones, como mucho podrá llegar a 2.000 millones en este año. Por lo tanto, esa cuenta tiene más de 1.200 millones de dólares de sobreestimación. En la cuenta de ingresos por impuestos, por ahí hay otros 700 millones de sobreestimación. Solo en esas dos cuentas hay cerca de 2.000 millones de dólares de sobreestimación, que uno a los 4.000 millones de déficit que el presupuesto plantea,
le da un resultado de 6.000 millones de déficit para el año 2018. Y eso es lo que estamos observando, que el gobierno trata de presentar cifras que al final del día no se van dando de acuerdo a sus resultados esperados. Presentan cifras y presentan una serie de elementos de declaraciones que buscarían en teoría reducir el gasto público. Vimos precisamente el martes en la noche la decisión de unir noticieros de los canales de un canal incautado con un canal público. ¿Qué ocurre con estos elementos? Usted justo salió del gobierno del expresidente Correa cuando se iba a dar la incautación de los bienes. Horas antes, días antes, usted decidió renunciar al Ministerio de Economía. ¿Cómo evaluar las pérdidas que han significado al Estado los canales incautados y este manejo no tan claro de los medios de comunicación administrados por el Estado ecuatoriano? Sí, yo salí la misma noche que el gobierno procedió a incautar los canales. Quizás no tanto por desacuerdo con una medida u otra que tuvo que tomar el presidente de la República, más con el procedimiento, digamos. Yo había firmado un acta en la mañana y en la noche ya no estaba mi firma y aparecía un texto adicionado, con lo cual yo me negué a continuar y tuve que abandonar el gobierno por esa situación. Luego el gobierno planteó que iba a vender los canales muy rápidamente. Han pasado cerca de 10 años y el gobierno aún no ha logrado esa tarea y no creo que quiera este gobierno actual emprender en esa ruta, lo cual debería hacer. Y así, en ese ejemplo de los canales públicos o el ejemplo de las empresas públicas, por ejemplo TAME, donde TAME adeuda más de 200 millones de dólares a varios proveedores, de los cuales uno de ellos es Petroecuador, que dicen ellos mismos que debe más de 100 millones por concepto de combustibles. Entonces es difícil pensar que una empresa que deba 200 millones de dólares pueda tener algún valor residual como para poder ser vendida, pero debería el gobierno ir a corregir aquello, porque ese tipo de malos manejos administrativos en las empresas públicas al final pasan factura al presupuesto y al final entonces nos pasa factura a los ciudadanos que tenemos que ir pagando impuestos a esa mala gestión. ¿Cómo aclarar? Usted dice, han pasado casi 10 años de la famosa incautación, un poco más tal vez, pero los bienes siguen siendo administrados por el Estado y no vemos que se estén realizando las gestiones pertinentes para lograr venderlos. Hablamos de TAME en un caso, pero ese es otro ejemplo, es empresa pública y siempre ha sido empresa pública, primero ligada al mundo militar y luego al Estado ecuatoriano como tal. Pero todos los bienes incautados, ¿qué analizar, cómo mirar? Porque también puede ser una forma de recuperar recursos por parte del Estado y cumplir con obligaciones y lograr mejorar la situación. Claro, pero la expectativa que debería haber sobre la recuperación de recursos en bienes públicos después de 10 años es pequeña. ¿Por qué? Porque seguramente la carne ya fue vendida en su momento. Pero por ejemplo hablamos de bienes como Banco del Pacífico, las tarjetas de crédito, además de los medios. No sé cuáles son rentables, cuáles tienen buenos números. Habría que hacer un análisis también profundo de ello. Claro, y entonces en el tema del Banco del Pacífico, ¿con qué uno se estrella? Porque es un banco que está andando, que está muy bien, que su patrimonio está adecuado, pero cuando uno dice quiero venderlo y si tengo una oferta ligeramente por debajo del valor patrimonial, el administrador decide no venderla porque mañana van a decir no lo vendiste de valor patrimonial y entonces estás actuando mal en tu tarea pública y entonces tienes un freno. Y entonces habrá que ir haciendo algún tipo de gestión para ver qué cosa existe para poder vender y arrancar en la venta, ¿no? Porque el gobierno necesita algún tipo de recurso. Aunque sea el Pacífico, le está generando algo de utilidad al final del año, pero sí debería el gobierno pensar y replantear algún esquema en donde libere a la administración actual de poder vender el valor del bien, aunque su valor sea ligeramente inferior al patrimonio. Es decir, hay cosas que hay que ir cambiando, que tienen que ir tomando decisión. Pero ahí no está el problema del asunto. El problema del asunto está un poco más arriba, en el dueño de ese banco, que es la CFN, y encima del dueño de la CFN está el dueño que es el Banco Central. El Banco Central acaba de recibir en este año, en el mes de marzo o abril, en dación en pago 2.100 millones de las acciones de la banca pública. ¿Por qué? Por una inversión que hizo el Banco Central en el gobierno a corto plazo, que el gobierno no le pudo pagar, se la tuvo que cambiar por bonos de largo plazo, tampoco se los pudo pagar y prefirió pagarle, en vez de darle efectivo, prefirió pagarle con acciones de la banca pública. ¿Qué significa eso? Que el dinero que está respaldando al Banco Central es simplemente acciones, es decir, no hay un adecuado respaldo. Y en ese ejercicio el Banco Central ha tomado cerca de 8.000 millones de reservas líquidas
para entregárselas al gobierno. Entonces ¿Y esas reservas líquidas de dónde, cuál es el origen? Porque también cuando uno le escucha hablar a usted del Banco Central, CFN, Banco del Pacífico, también uno piensa en lo que se está hablando de este dinero electrónico o la billetera móvil o los diferentes términos que se están usando en estos últimos días, pero que no generan tranquilidad frente al sistema financiero. Claro, imagínense que antes de la ley que estamos trabajando hoy día, analizando hoy día en el país para ver si es que cambiamos el dinero electrónico a pago electrónico. Antes de eso, el Banco Central ya le pudo prestar fácilmente 8.000 millones de dólares al gobierno. ¿De dónde es esa plata? La banca privada tiene un encaje bancario, de los depósitos tienen que dejar una parte para dejarla en el Banco Central, se llama encaje bancario, y eso estaba en el Banco Central. Ahí hay como unos 3.000 millones de dólares. La banca pública y otros actores tienen también encaje bancario, ahí hay otros 2.000 millones de dólares. Los municipios, prefecturas, juntas parroquiales tienen depósitos en el Banco Central, por ahí hay unos 1.500 millones de dólares. Hay en el Banco Central otros pasivos, como por ejemplo la moneda fraccionaria nuestra, que son cerca de 100 millones de dólares. Y otros actores, como el Ministerio de Finanzas, empresas públicas, tienen otros depósitos. Y juntamos en el Banco Central, en el lado de los pasivos, en los depósitos que el Banco Central recibe de sus clientes, tenemos ahí cerca de 12.000 millones de dólares. Esos 12.000 millones de dólares, cuando arrancó la dolarización, la ley le obligaba que esos depósitos estén respaldados 100% con activos líquidos. Esa era la llamada Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Y eso estuvo equilibrado, 100% respaldado, hasta noviembre del 2008, cuando el gobierno empieza a descuadrar esa cuenta. Y entonces el gobierno empezó a bajar de 100% hasta 40% de esa relación a reserva contra pasivos. Y el gobierno, en lugar de corregir esa relación y volverla a llevar al 100%, el gobierno decide en septiembre de 2014 pasar una ley, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde dice ese artículo de la paridad elimínese. Entonces dejó afuera el sistema de los balances, y al mes de septiembre de este año tuvimos entonces una relación de apenas 25% de respaldo. O sea, 1 de cada 4 dólares que el Banco Central tenía como pasivos tenía respaldo físico para poder reaccionar. El resto está en bonos del Estado o está en acciones. Ese es un problema. Ahora, hoy día el Ministerio de Finanzas tiene 2.000 millones de dólares en su caja, en su cuenta corriente única, adicional de la reciente colocación de bonos de 2.500 millones. Pero si hoy día el Banco Central, si dijera, quiero colocar y pagar todos esos 4.500 millones de dólares, los dineros de los bonos y más un saldo que tenía anteriormente, el Banco Central le tendría que decir, no puede girar. ¿Por qué no puedo girar? Porque no tengo suficiente respaldo para entregarte toda la plata a ti, porque estaría dejando descuadrado el resto. Entonces, mi preocupación, ¿cuál es? Cuando mañana venga el medio de pago electrónico, entonces el Banco Central le puede decir, ahora sí puedes girar, porque ya no necesito transferir plata física allá, sino que podría hacerte una transferencia electrónica. Pero es decir, que estamos transfiriendo aire, por decirlo así. No existe el respaldo real para el medio de pago que usted está mencionando. Exactamente, esa es la preocupación, porque hoy día estamos en esa relación. ¿Quién debería manejar este medio de pago electrónico? ¿La banca privada, el Banco Central, la banca pública? ¿Cómo generar una especie de candado y de seguridad para que el medio de pago electrónico tenga el respaldo efectivo y real? Sí, yo creo que más que quién, yo creo que es cuándo, ¿ya? Porque podría ser la banca privada, podría ser el Banco Central, pero ¿cuándo deberíamos arrancar con fuerza en el tema electrónico? Cuando tengamos un gobierno sin déficit fiscal, cuando tengamos un gobierno con adecuadas reservas. Mientras esos dos elementos no estén presentes, siempre será una amenaza. Pero la pregunta es, ¿cuándo con los déficits que estamos mencionando? Si hablamos que el 2017 tendrá más de 6.000 millones de déficit y el presupuesto presentado a la Asamblea del 2018 habla de al menos 4.000 millones de déficit, quiere decir que es imposible que el medio electrónico funcione en el país. Podría funcionar en la banca privada, pero podría ser una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? Que el gobierno diga, ahí encuentro una fuente distinta de financiamiento, una fuente adicional de financiamiento, pero una fuente de financiamiento que podría ser no tener respaldo. Como hoy día los 8.000 millones que el gobierno ha tomado los tiene invertidos en bonos del Banco Central, y eso no le da seguridad al Banco Central decir, quiero la plata mañana, vendo los bonos, porque no hay esa demanda para los bonos del Estado. Y peor para las acciones de la banca pública. Es decir, hay que hacer un análisis profundo de todos los sectores para ver si funciona o no funciona y si se debe poner operativo el medio de pago electrónico. Claro, y ojalá pudieran incorporarse en la ley algo que diga el déficit fiscal va a empezar a caer fuertemente
gradualmente, ya con ley para que se lo cumpla, y que la Reserva Internacional pueda encontrar el equilibrio en el mediano plazo como estaba en el pasado. Usted fue ministro de Economía, ha estado muy ligado al tema público, además por sus análisis. ¿Cómo lograr equilibrio y disminuir el déficit fiscal cuando miramos las cifras que todavía no son tan claras? Hay problemas de deuda externa, usted dice, además en el presupuesto no se refleja todo el pago a la deuda para no presentar mayores desequilibrios. ¿Cómo lograr transparentar y lograr disminución de déficit fiscal? Sí, aunque lo presupuestemos bajo, cuando va pasando el tiempo se va evidenciando la mentira, digamos, ¿no? Eso es una fortaleza del tiempo. Y entonces, ¿qué ha ocurrido el año pasado? En los últimos 4 años, 2013-2017, ha habido 20.000 millones de dólares de déficit. ¿Qué ha ocurrido en la economía? 20.000 millones de dólares de endeudamiento. Este año el déficit podría ser 6.000 millones de dólares y va a ser también 6.000 millones de endeudamiento. 6.000 millones de endeudamiento los tomamos en forma de financiamiento para cubrirlo con una tasa del 8%. Entonces estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares de intereses que hay que pagarle al exterior, y entonces para pagar hay que aumentar impuestos para tomar plata del público local y mandar al exterior. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que achicar el tamaño del déficit. ¿Cómo hay que achicar el tamaño del déficit? ¿Dónde hay espacio? El espacio en el gasto de capital e inversión. Es decir, hay que tratar de trasladar lo que el gobierno no dispone de recursos propios para hacer obra pública, tratar de juntarse con el sector privado para en una especie de alianza, que hay una ley pública-privada, tratar de decir al sector privado, toma tú este proyecto. Hoy día tenemos información de que el CEPLAES contaba con cerca de 7.000 millones de dólares en proyectos para desarrollar en el año 2018. Y de los 7.000 millones, el CEPLAES priorizó y dijo son 4.500 millones lo que podemos hacer. Es decir, hay como 3.000 millones que están ahí pendientes. Pero esos 4.000 millones siguen dándonos problemas de déficit. Entonces quizás hay que hacer un ejercicio. ¿Cuánto de esos 4.000 millones o de los 7.000 inclusive podrían llegar y canalizarse al sector privado? Pero para que el sector privado pueda decir, yo quiero poner mis recursos allá, necesito ciertas condiciones de confianza local, que es lo que el gobierno no le entrega al sector privado. Y confianza local no solamente es te quiero, te estimo, es también decir claramente, señor, puedes traer tu plata del exterior acá porque el sistema está sólido. ¿Y cómo uno logra un sistema sólido? Cuando logra una reserva fuerte, cuando logra un déficit cayendo. Y cuando también me da la expectativa de que si yo traigo recursos, tengo utilidad, voy a pagar, aunque sea lo que está ubicado como en la ley, que es el 25%, lo que está reformando. Y no como el anticipo de impuesto a la renta, en donde podría ser ese 25% mucho más alto en función de mis resultados. Es decir, hay que hacer un análisis profundo y sobre todo generar confianza, seguridad y proyección de futuro para que quien quiere invertir sepa que va a tener reglas claras, seguridad jurídica y por lo tanto posibilidad de retorno de inversión. Claro, y si no ha pasado en los últimos 10 años, hay que hacer algo que cambie. No puedo hacer lo mismo para que un resultado cambie, ¿no? Eso es importante, que el gobierno entienda que debe cambiar la lógica de los 10 años previos. Esperamos que eso ocurra. Ahora, una preocupación de todos los sectores es el sistema de dolarización. El Ecuador lo acogió van a ser 18 años en el mes de enero. ¿Cómo lograr mantenerlo? Está fuerte la dolarización. Hay una serie de dudas y preocupaciones frente al sistema monetario que rige en el país. Sí, cuando arrancamos con la dolarización hace cerca de 18 años, habían elementos en el entorno que hoy día no están presentes, como que, por ejemplo, el dólar, que es nuestra moneda fuerte, empezó a depreciarse, perdió valor y eso hacía que nuestras exportaciones no pierdan competitividad en el mundo, y entonces estuvimos bastante bien depreciando ese dólar. Luego las tasas de interés cayeron fuertemente, había acceso amplio a financiamiento y el precio del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, se elevó fuertemente de $7 que estuvo en el año 98 hasta 140 que estuvo en el año 2008. Esos elementos que están ahí hoy día no están presentes. Estamos atravesando un momento de apreciación del dólar en donde se nos complica exportar como con esa moneda, pues se percibe más cara. Estamos con una tasa de interés que empieza a subir, afortunadamente de forma muy lenta. Luego el precio del crudo ya no está en 140, ya no está en 100, hoy día está en 50, con lo cual el pero precio... tampoco está en 30, o sea, también hay que ver los parámetros de los últimos años. Claro, pero esos 50, si yo le quito el castigo por el crudo ecuatoriano, le quito $8, quedó en 42. Si esos 42 por la mala gestión de financiamiento, porque tengo que pagar preventa a China, que tengo que destinar de esos $42, cerca de $10 para pagar esa preventa, me quedan 32.
y si esos 32 le quito cerca de $10 más por la pérdida que nos genera la operación de importación y venta local de combustible, me quedo en 22. Y entonces resulta que el costo de producción, digamos que fuera 19. Y entonces tengo apenas $2-3 de aporte de petróleo. Pudiera tener un poco más si es que el gobierno decidiera corregir algo, los combustibles, algo, no el diésel para no afectar el transporte público, pero quizás sí la extra, quizás sí la super. Y si, ok, no toques todavía el combustible, aunque sea corrige el tema de la preventa petrolera, que nos está succionando recursos de cantidades importantes. 1.000 millones ya se han pagado en este año, y hay que pagar quizás otros 1.000 millones el año siguiente. Es decir, ese petróleo, que aunque esté en 50, no son 50 íntegros para el Estado. No, le queda muy poca cantidad de recursos, ¿no? Y esas son las cosas que hay que ir corrigiendo, y el gobierno tendrá que irse dando cuenta de que si no corrige hoy día, va a ser mucho más brusco mañana, cuando el precio quizás pueda ir recuperándose. Ahora, ¿cómo lograr corregir temas económicos, pero también mantener cierta popularidad cuando además tenemos de por medio una consulta en donde el pueblo vuelve a las urnas? Sí, la consulta es para mí un tema de dos pasos, ¿no? La primera batalla, que ojalá la gane el presidente Moreno, es la Corte Constitucional. Lograr que las 7 preguntas puedan pasar el escrutinio de los jueces constitucionales y ser calificadas para que vayan a la consulta. Luego en la consulta el resultado será lo que diga el pueblo. Ojalá que el pueblo apoye la gestión política en esas 7 preguntas del presidente Moreno, y después de aquello quizás ya canalizar un solo esfuerzo, dejando atrás el tema político y canalizando el tema económico. Si queremos crecimiento económico, la solución no es más impuestos, ¿no? Más impuestos puede ser la ayuda del gobierno para poder pagarle los intereses al exterior, pero sacarle plata a la economía para mandarla vía intereses al exterior no le aporta nada y no da crecimiento económico. El crecimiento económico se logra de otra manera, se logra dando elementos de apoyo para que el sector empresarial grande y pequeño pueda empujar la economía y evitar que el desempleo aumente, ¿no? Son los dos grandes problemas que tenemos de frente: desempleo y estancamiento. Esos dos hay que combatirlos. El gobierno está combatiendo su problema fiscal, pero no bajando el gasto, sino aumentando impuestos, y creo que ha escogido la peor de las rutas. Pero cuando uno habla que está aumentando el gasto, incrementando impuestos, también qué hacer para que al mismo tiempo que se recorte el gasto público, que es uno de los problemas más graves, no se genere más desempleo si los burócratas dejan de tener trabajo. También hay una serie de cuestionamientos que uno puede hacer: recorto gasto, pero genero desempleo. Sí, es que no estoy planteando recortar gasto corriente en personal. O sea, ok, están los 9.000 millones de dólares en personal, ahí están. Habrá algo que la gente podrá acogerse a ciertos... Se han dado decretos de reducir los sueldos más altos, de una serie de elementos. ¿Eso ha significado efectivamente ahorro o es solamente declaraciones en donde alguna gente deja de percibir X recursos pero se gasta en otras cosas? Sí, pudiera haber algún ahorro, pero al final del día el resultado neto es que el gasto en personal aumentó de un año a otro 9.3%. Por lo tanto, claro, alguien podría decir, si no hubiera ahorro, quizás el aumento hubiera sido 10 o 12%. Pero en efecto global no hay un ahorro, estamos igual en el mismo 9.3% de incremento. ¿Dónde hay que gastar menos? Hay que gastar menos en intereses, bajando el costo de la deuda. Hay que gastar menos en obra pública, no dejando de hacer obra pública, sino siendo un poco más listos y trabajar con el sector privado para que el sector privado, vía concesión, se encargue de esa carretera. Vía concesión con Economía Popular y Solidaria se encarguen de esa reparación y mantenimiento de aquella vía que pasa por su comunidad. Es decir, hay que ir haciendo gestiones para lograr como un objetivo bajar el gasto público. Pero si pensamos que estamos bajando el gasto público solamente porque lo presupuestamos menos, estamos equivocados. El gobierno insiste, 4.700 millones del déficit fiscal del año 2017, 4.000 millones del 2018. Pero si se tratara solamente de presupuesto, entonces uno dijera, mira, el año 2016, ¿cuánto presupuesto del gobierno? 2.400 millones de déficit fiscal presupuestado en el 2016. Pero ¿en cuánto terminó? En 6.000 millones. O sea, no basta con presupuestar. Economistas como Vicente Albornoz nos dice, el papel aguanta todo. Eso es cierto, aparentemente. Claro. Pero después las cifras son otras. Por supuesto, no basta con presupuestar. El resultado al final te dice que no lograste aquello porque no hiciste la tarea. Entonces, en el año 2016 presupuestaste 2.400, terminaste en 6.000 de déficit. El 2017 presupuestaste 4.700 y hoy día Finanzas dice que vas a terminar en 6.800 millones.
para el año 2018 estás presupuestando 4.000 millones y los números te dicen antes de que arranque el año que estás sobreestimando cerca de 2.000 millones los ingresos. Por lo tanto, antes de que arranque el año se ve claramente que el 2018 podría ser un déficit fiscal de 6.000 millones. Y eso significa más deuda, más intereses, más impuestos. Es decir, no salimos del círculo, hay que romper ese círculo y hay que tratar de entender que es al sector privado y que le corresponde la tarea que el gobierno no puede emprender en este momento. Muchísimas gracias al economista Fausto Ortiz. Él es muy claro al decir hay que recortar el gasto, hay que disminuir el déficit y nos da diferentes ejemplos. El trabajar de mano con la empresa privada, concesionar una serie de elementos, no suspender obra pública, sino buscar otros canales para que sea el mundo privado el que sea responsable de una serie de espacios a través de generar seguridad jurídica, confianza y lo que claramente él señala disminuir el déficit del Estado ecuatoriano. Es complicado escuchar que en el presupuesto aparece 4.000 millones, pero las cifras reales al final de 2017 serán más de 6.000 millones. Es difícil lograr entender esto, pero lo importante es que el Estado, el gobierno nacional, mire con claridad lo que está ocurriendo y busquemos todos disminuir el déficit, trabajar más, generar más plazas de trabajo, que uno de los problemas más graves del país es el desempleo, y lograr avanzar en tiempos de crisis. Gracias nuevamente al economista Fausto Ortiz. Gracias a ustedes que nos acompañan en Enfoque semanalmente. Gracias nuevamente. Les esperamos la próxima semana con temas de interés y de coyuntura. Con ustedes hasta el próximo día miércoles. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.